con la demostración del corolario, que habla sobre el método simplex precisamente. Ya nos falta la segunda parte, y bueno, como habíamos acordado, vamos a discutir esta segunda parte de la demostración, y pues ahí podemos concluir, ¿no?, la sesión sin problema para que puedan reforzar los elementos que necesiten reforzar, cosas de estilo como nos propuso su compañero Vladimir. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, veamos que en el caso número 1 consideramos que todas las componentes de YK, podemos decir la késima columna de la matriz B inversa multiplicada por N, son no positivas, todas las componentes, y que en este caso el vector de K, que de hecho es una dirección extrema, está definido de esta manera, ¿no? Precisamente el demostrar que es una dirección extrema es un ejercicio realmente, ¿no? O sea, hay que verificar que se cumple esta afirmación, ¿no? Pues bueno, la idea va más o menos en checar que se cumple la definición de dirección extrema. Recuerden que una dirección extrema es un punto extremo del conjunto de direcciones. Entonces, no hay otro par de direcciones en los que se pueda escribir esta dirección como combinación lineal convexa, es lo que define a un punto extremo. Y bueno, entonces, dado que A multiplicada por D es igual con 0, es un requisito que hace X factible, por esta razón en particular. Entonces, esta condición que escribimos aquí precisamente es la késima componente del vector C barra, que es mayor que 0 por hipótesis, ¿vale? En las hipótesis del problema se está considerando esa situación. Voy a regresar tantito a esa parte donde tenemos esa idea, ¿no? Ese comentario. Aquí está, ¿no? Dice, consideremos que no se cumple la condición de optimalidad, por lo cual la solución es óptima, es decir, que en particular consideramos CK barra como esta expresión estrictamente positiva, y es precisamente lo que estamos utilizando aquí, ¿no? Aquí estamos diciendo, bueno, C transpuesta multiplicada por DK, que es precisamente esta dirección, pues es igual a la késima componente de C, que es estrictamente positiva. Y eso significa que esta dirección, pues, permite aumentar el valor o permite que X se desplace tanto como queramos, sin restricciones, ¿no? En otras palabras, que podemos aumentar la késima componente de X en la variable básica sin que se viole ninguna de las restricciones. Entonces, el valor objetivo, pues, aumenta indefinidamente, ¿no? Es lo que nos está diciendo esta parte. Pero bueno, entonces hasta ahí nos quedamos. Ahora, como segunda consideración o como segunda parte, vamos a suponer que al menos una de las coordenadas o una de las componentes del vector YK es estrictamente positiva, ¿no? O sea, en otras palabras, estamos diciendo que YK no es menor o igual que sea, ¿no? O sea, hay una componente, la yésima del vector, que es estrictamente positiva y por lo tanto no se cumple esta condición de aquí, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver al final es que podemos mejorar el valor de la función objetivo. Este es el propósito. Entonces, bueno, para algún índice I, vamos a decirlo así. Entonces, teta, vamos a ponerlo de este lado, entonces teta puede aumentar indefinidamente realmente, ¿no? O sea, el teta puede aumentar indefinidamente, ¿no? En efecto, vamos a poner aquí. Entonces es una afirmación que ahorita vamos a verificar, ¿no? A partir de la forma reducida, hay que escribirlo aquí. A partir de la forma reducida del programa lineal general, consideramos, vamos a decir, xbi, o sea, la iésima componente del vector básico, que sería bi barra, la iésima componente del vector b barra, menos yk multiplicado por teta, ¿vale?
que es mayor o igual que 0 para toda i, ¿no? Para cualquier índice que va desde 1 hasta m, por supuesto. De hecho, es algo que también ya sabíamos, ¿no? Desde el principio. Se recuerden que el número de componentes que tiene el vector básico son m. Entonces, cualquiera de las m componentes pues, se puede expresar de esta manera, de hecho, ¿no? Y, bueno, ¿de dónde viene esa parte? Recuerden que en la forma reducida, lo voy a poner aquí rápidamente, ¿no? En la forma reducida escribimos xb como b barra menos yk, ¿sí? O sea, la matriz y1 hasta k multiplicada por xn. Si nos fijamos en una sola de las componentes, pues entonces también nos aparece una de las componentes, la késima, del vector késimo, precisamente, que seleccionamos para aumentar el que entra a la base, por así decirlo. Eso ya lo habíamos comentado. Entonces, bueno, la iésima componente del vector básico pues queda reflejada de esta forma o queda expresada de esa manera. Entonces, consideramos, voy a poner así. Entonces, consideramos un teta mayor que 0, un teta estrictamente positivo, tal que la desigualdad se cumple, ¿no? Tal que la desigualdad es válida, vamos a poner así, tal que la desigualdad es válida. Para cualquier i, ¿no? O sea, como lo estamos diciendo aquí, ¿no? Se cumple para cualquier i, pues entonces ese teta debe ser mayor que 0. Si reordenamos términos, bueno, o podemos decir resolviendo la desigualdad para teta, ¿no? Nos damos cuenta que teta es menor o igual que b i barra dividida entre y y k. Y ahora esta forma de resolver la desigualdad es coherente porque recuerden que las componentes del vector básico son no negativas, o sea, son mayor o igual que 0, y la componente y y k es estrictamente positiva, no puede ser 0, en ningún caso estamos considerando condición igual a 0. Entonces, el cociente, lo que estamos dibujando acá, pues tiene toda coherencia, ¿no? Tiene sentido. Entonces, se puede concluir, ¿no? Que pues para que se cumpla para todas las cis, el teta debe ser tal que, o sea, o debe ser seleccionado tal que teta es estrictamente mayor que 0, como lo estábamos diciendo hace rato, debe ser estrictamente positivo, y menor o igual al mínimo, ¿no? De todas estas expresiones BI barra dividida entre Y y K, ajá, donde el Y y K es una expresión positiva, ¿no? Estrictamente positiva. Entonces, este se va a ir sobre el índice, ¿no? El índice I que hace que esta relación sea válida, ¿no? Esta de aquí. Y por lo tanto, nosotros nos vamos con el mínimo, ¿no? De hecho, esto lo habíamos comentado alguna vez, lo comentamos para verificar el criterio de factibilidad y que de hecho eso es a lo que nos va a llevar, ¿no? Precisamente al criterio de factibilidad. Recuerden que en el criterio de factibilidad revisábamos todas las restricciones para verificar la no negatividad, como lo estamos poniendo aquí. Ajá. Y entonces, bueno, podemos seleccionar al teta de manera que se cumplan las restricciones para para todas las componentes. Si rebasáramos al mínimo, pues entonces habría al menos una que no es válida, ¿no? Habría un índice que hace que se invalide la restricción de no negatividad. Entonces, bueno, ajá, por lo cual, vamos a ver así, por lo cual, se cumple XB mayor o igual que 0, o sea, se cumple el criterio de no negatividad
para las variables. Y entonces, en este sentido, seleccionamos la componente BI barra, o sea, como les dije hace rato, lo estaba describiendo hace rato, ¿no? Seleccionamos la componente BI barra, que será removida de la base, ¿no? Lo voy a poner acá. Lo mismo es decir, ¿no? Que el índice I del mínimo, o asociado al mínimo, indica la iésima componente, o señala, por así decirlo, la iésima componente de XB, del vector XB, bueno, vamos a poner de XB, que sale, ¿no? Que sale de la base, que sale de la base. O sea que, si seleccionamos a teta gorro, vamos a decir teta gorro exactamente como el mínimo de B y barra dividido entre Y y K, o sea, el valor mínimo de todas estas expresiones, ¿vale? Entonces, le vamos a llamar teta gorro, nos da un criterio, ¿no? Este criterio, bueno, aquí nada más lo voy a poner como comentario, entonces sería el criterio de factibilidad. Criterio de factibilidad. Entonces, sí, aquí sale de la base, sí, ok. Y entonces, se sustituye, si este valor se sustituye en XB, ¿qué es lo que encontraríamos, no? O sea, en XB, precisamente vamos a considerar, tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a considerar que hay un índice I, o sea I igual a R, el índice donde se obtiene el mínimo. El índice asociado al mínimo, ¿vale? Entonces es XBR, la Résima componente del vector de variables básicas, igual a BR barra menos teta gorro multiplicado por Y RK, ¿no? La Résima componente del vector YK. Entonces tendríamos BR barra menos el mínimo, que sería BR barra dividido entre YRK multiplicado por YRK, ¿no? O sea, se puede ver directamente que el valor de la variable básica pues, se convierte en cero, ¿no? Que es precisamente lo que tendría que suceder o lo que sucede, ¿no? O sea, el XBR es igual con cero y se reduce, ¿no? Lo que siempre decíamos, se reduce a una variable no básica, ¿sale? Entonces, todas las componentes asociadas a este valor mínimo, pero si consideramos que hay dos componentes que tienen exactamente el mismo valor, mínimo, o sea, que el mínimo es el mismo para dos variables básicas. Esto es un comentario, nada más. O sea, si tuviéramos dos variables básicas con el mismo valor mínimo para teta, entonces al realizar la resta, las dos se vuelven cero, pero solamente una sale de la base, ¿no? De hecho, esa duda salió alguna vez cuando estábamos trabajando con los ejemplos en particular. Decía, ¿qué pasa si hay empate, ¿no? En el criterio de factibilidad? Eso significa que las relaciones mínimas son iguales en dos casos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, seleccionamos arbitrariamente uno de los dos, ¿no? Ya sea el primero o el segundo, por lo regular se selecciona el primero, pero a nivel teórico, ¿qué es lo que nos estaría diciendo? Ahora ya lo podemos reflejar a nivel teórico. Si es que sucediera el mínimo para dos componentes iguales, lo que nos dice la teoría es que obtenemos una solución degenerada. Ajá, o sea, obtendríamos una solución degenerada. Y más adelante vamos a mencionarlo, ¿no? La degeneración puede causar un problema de ciclado, ¿sí? O sea, puede ser que el algoritmo simplex empiece a ciclar, ¿no? Así se dice, a entrar en un ciclo sin fin, por así decirlo, ¿no?
Eh, lo vamos a ver, más bien les voy a decir dónde consultarlo, porque el comentario es todo, ¿no? O sea, la degeneración lo que causa, o lo que podría causar, aunque es poco probable que lo cause, es un proceso de ciclado. Ajá. Y para borrar o eliminar ese ciclado, pues entonces viene un criterio, ¿vale? Otro criterio que se le llama, hay un método que se le llama el lexicográfico para poder seleccionar la variable de salida y entonces eliminar ese problema, ¿no? Entonces, este, lo vamos a discutir brevemente, ¿no? Pero entonces ese comentario habría que mencionarlo aquí, ¿no? Y en otras palabras, asumiendo que la solución sea no degenerada, como lo estábamos comentando anteriormente, de hecho al principio en el enunciado del corolario se indica, ¿no?, que la solución es no degenerada, entonces también vamos a asumir que este mínimo es único, ¿no? ¿Sí? Voy a comentarlo aquí. Si el mínimo es único, ajá, entonces alcanzamos u obtenemos una solución básica factible, una solución básica factible no degenerada. Una solución básica factible no degenerada. Luego, vamos a continuar. Ahí me quedé con, por aquí ajá, sí, miren, aquí en el principal argumento, de hecho sí, aquí dice teta, entonces teta puede aumentar indefinidamente, más bien no puede aumentar indefinidamente, ¿no? O sea, que hay que poner. Ahí me faltó agregar eso, ¿no? No puede aumentar indefinidamente. Sí, porque si aumentara indefinidamente, pues sucede lo mismo que hace rato. O sea, podemos cambiar tanto el valor de x, b como queramos. De hecho, eso lo podemos ver también aquí, ¿no? O sea, sí. Pero eso sucede cuando el caso es negativo, ¿no? Si esta componente fuera negativa, entonces el producto es positivo. Y si teta aumenta indefinidamente, significa que esta componente aumenta indefinidamente sin violar la restricción de no negatividad, ¿no? O sea, o claramente se ve que no se viola la regla de no, la restricción de no negatividad. Pero entonces sí, aquí es decir, no puede aumentar indefinidamente, en efecto. O sea, lo que estamos demostrando es que teta tiene un tope. El tope es ese mínimo, ¿vale? Para validar o verificar las condiciones de no negatividad. ¿Sale? Por ahí ese se me escapó. Entonces, bueno, ahí está lo que podemos decir al respecto. Y bueno, lo demás sería el argumento de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, las columnas de la matriz básica original, pues son reemplazadas, ¿no? O sea, intercambiamos la columna básica asociada al índice que nos da el criterio de factibilidad. O sea, el criterio de factibilidad aporta un índice o se encuentra el mínimo en un índice. Ese índice señala cuál es la variable y, por cierto, cuál es la columna asociada a esa variable que sale de la base, ¿no? O sea, al decir que la componente de xb que sale de la base, estamos indicando que hay una columna de la base que vamos a intercambiarla por la columna no básica de la variable que ya seleccionamos como variable de entrada, ¿no? Como criterio de entrada, que es precisamente esta parte de aquí, ¿no? Hay un índice I que nos indica cuál es la variable de entrada y hay un índice R que nos dice cuál es la variable de salida. ¿Vale? En ese sentido, como lo muestra el algoritmo simplex, ¿estamos de acuerdo? O sea, lo que siempre hicimos en el algoritmo simplex es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Es precisamente lo que estamos argumentando. Entonces, bueno, vamos a escribirlo nada más. Luego, la columna de B, en este caso B es la base de la solución original, vamos a poner así, de la solución original, o la solución actual, solución
inicial, si lo quieren ver así, ¿vale? Que es reemplazada, o sea, la columna que es reemplazada por RK, ¿no? Aquí es donde lo podemos ver. O sea, la késima columna, de hecho, desde hace rato estábamos hablando de la késima columna que está asociada a la késima componente de la variable no básica de entrada, ¿no? Entonces, la késima columna de RK, pues nos aporta una nueva base, ¿no? Pero, de hecho, o sea, lo que podemos determinar aquí es que se forma de manera única, ¿no? Única, o sea, como fue único el índice, entonces RK es la única columna que vamos a reemplazar, ¿no? Entonces, si vamos a considerar que B1 gorro hasta B sub M gorro representan los vectores o las columnas, si lo quieren ver así, vamos a decir, las columnas linealmente independientes obtenidas al hacer el reemplazo, entonces la nueva solución se puede escribir de la siguiente manera. Nos ponemos los puntos y aparte. ¿De qué manera la vamos a escribir? Vamos a llamarle X gorro. Sería XB gorro, ¿no? Donde el B gorro pues, lo vamos a poner a la variable, o bueno, al vector básico, al nuevo vector básico, que sería precisamente la nueva matriz básica inversa multiplicada por el vector básico B original, ¿no? Sí, o sea, B gorro es la nueva base cuyas columnas son B1 hasta BM gorro. ¿Vale? Esta B es la misma, la original, la de antes, pero aquí se obtiene esta nueva expresión, podemos decir. O sea, recuerden, lo voy a poner acá, que recuerden que el B barra lo calculamos como B inversa multiplicada por B, donde B son las coordenadas o es el vector de capacidades original. La nueva solución o la nueva B sería B gorro inversa multiplicada por B, la misma B, o sea, la misma, el mismo vector de capacidades, ¿no? del programa original. Si ahorita quizás no alcanzan a ver, bueno, valdría la pena que lo aterricemos con un ejemplo para que puedan estar convencidos del argumento, ¿no? De lo que se está comentando aquí. ¿Vale? Bueno, ahorita lo vemos. Donde B gorro, ya les decía, está formado en columnas por estas columnas de gorro que acabamos de comentar, ¿no? Entonces, cada uno de los BIs, BI gorro, son igual a los originales BIs para toda I distinta de R. Y la Résima columna es exactamente la RK, la Késima columna de la matriz no básica. ¿Sale? Entonces recuerden que R, del procedimiento anterior que vimos, del procedimiento justo anterior que vimos, es la columna, o indica la Résima columna de la matriz básica que sale, ¿no? O que está asociada a la Résima variable que sale de la base. La Késima variable de las no básicas, o la Késima variable no básica, tiene una columna asociada en la matriz no básica, que es la RK. ¿Sale? Y entonces esta RK es precisamente la R corro que estamos indicando ahí. ¿Sale? Además, el XBI, vamos a ponerlo así, como XBI, la iésima componente del nuevo vector básico, pues es igual a BI barra original menos teta gorro multiplicado por YK.
¿vale? Para toda I diferente de R. O sea, siempre y cuando sea diferente de R, porque la Résima es la cero, ¿no? La que vimos hace rato. Lo que vimos hace rato es la cero, ¿vale? Solo que ahorita le cambiamos la notación, ¿no? A X de barra, de gorro, perdón. Y la Résima componente, ahora sí, la Résima componente, pues es precisamente igual al teta gorro, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué? Esto viene de los argumentos. O sea, nosotros estamos diciendo la Résima componente, perdón, la Késima componente del vector no básico, ¿vale? Va a ser aumentada desde su vector actual cero, eso lo dijimos al principio en los argumentos, que es aumentada desde su valor cero hasta un nivel teta mayor que cero. Y ese teta acabamos de describir que está entre cero, estrictamente mayor que cero, y el mínimo de los índices, ajá, de las relaciones B y barra entre Y y K. Cuando seleccionamos el mínimo, decimos cuál es la componente del vector básico que sale, ¿no? Pero la variable de entrada, que es ahora la résima componente del vector básico, pues es exactamente igual a ese nivel al que aumentamos su valor, ¿no? O sea, la aumentamos desde 0 hasta teta, donde teta es ese nuevo nivel, ¿vale? Entonces observe, aquí podemos caracterizarlo aún más, observe que X gorro tiene, bueno, es un vector de Rm, ¿no? Vamos a abreviarlo, ¿no? Es un elemento de Rm. Observe que X barra, perdón, X gorro es un elemento de Rm, ¿sale? Pero donde todas las componentes son estrictamente positivas. Son estrictamente positivas. Ajá. ¿Por qué? Porque el teta gorro jamás llega al nivel de la diferencia, ¿no? Si llegara al nivel de la diferencia, entonces sucede el cero, ¿no? Que es lo que decíamos hace rato. Es la única componente que se hace cero. Pero al no suceder así, pues significa que jamás llega al cero, ¿no? No rebasa, o sea, no viola el criterio de no negatividad, pero está por arriba del cero, ¿no? Siempre va a estar por arriba del cero. Entonces, todas las componentes son estrictamente positivas. Y por otro lado, ya nada más nos queda hablar de la función objetivo, ¿vale? Finalmente, como CB, la iésima componente de CB, vamos a ponerla así, con el gorro, o sea, las nuevas componentes básicas son exactamente igual a las componentes básicas originales. Los coeficientes básicos, los coeficientes de costo básicos, o sea, los coeficientes de costo asociados a las variables básicas son exactamente los mismos. Para toda I diferente de R, entonces, vamos a poner así, entonces, la Résima componente, el nuevo coeficiente de costo de Résimo asociado a la nueva variable básica, pues es exactamente igual a la késima componente no básica anterior, ¿no? O sea, recuerden que esto era la késima componente del vector de costos no básico. Ajá. O sea, el vector de costos también se divide en dos partes, en los coeficientes de costo asociados a las variables básicas y los coeficientes de costo asociados a las variables no básicas. Entonces, la késima componente del coeficiente de costo asociado a las no básicas ahora es una básica, la R es una básica. ¿Vale? Y se sigue, y por lo cual, vamos a poner así, y por lo cual se sigue, se obtiene lo siguiente. Que, bueno, el nuevo valor de z, vamos a llamarle z gorro, es cb gorro transpuesto, multiplicado por xb gorro, ¿no? O sea, recuerden que las componentes las componentes de las variables no básicas son cero, entonces por eso nada más queda esta expresión, ajá, que podemos escribir de la siguiente forma, ¿no? Sería cb transpuesta, el original cb transpuesta, multiplicado por b barra menos teta multiplicado por yk.
el teta gorro multiplicado por y. ¿Vale? O sea, aquí no debe de haber confusión porque es precisamente esta parte que está escrita aquí arriba de los coeficientes de las componentes básicas. Ajá, y recuerden que el producto escalar pues, está reflejado por aquí por el vector transpuesto S y el vector X. Entonces aquí el vector XB pues lo estamos resumiendo en esta parte, pero esa es una parte nada más, ¿no? Nos falta incluir la parte que corresponde a la RSima componente, porque esto abarca las componentes originales, por así decirlo, ¿no? Pero debemos de incluir, por un lado, la RSima componente, que sería XDR. O sea, para dejar claro que están estas de aquí y está la XDR. ¿Vale? Y luego, bueno, fíjense que esto tiene coherencia, y voy a insistir en esta parte porque quizás sea un poco confuso. Esto tiene coherencia porque la RSima componente, o sea, estoy aquí hablando del vector B barra original. Esto es el original. Pero en la RSima componente esto se anula. Esto es igual con cero en la RSima componente, lo que vimos hace rato. Por eso podemos escribirlo de esta manera, más la nueva RSima componente, ¿no? O sea, todas las demás eran iguales excepto esta que cambia. Y este es precisamente el valor en el que aumenta la función z. ¿Sale? Entonces tenemos CB transpuesta multiplicada por B barra, ¿verdad? Más, fíjense aquí, como XB barra, XB gorro R es el teta gorro, entonces podemos escribir que es CNK menos YK, CNK menos YK, multiplicado, perdón, aquí me faltó, estoy distribuyendo el producto, CB transpuesta multiplicada por YK, multiplicado todo a su vez por el teta gorro. Pero, ¿qué es esta expresión de aquí? Esto es lo más curioso de ver, ¿no? Lo que está aquí es precisamente la késima componente del vector C barra, ¿no? Del vector de coeficientes de costo reducido. Entonces tendríamos CB transpuesta multiplicada por B barra, que insisto, es el valor objetivo original, ¿no? O el valor objetivo actual, más la késima componente, perdón, sí, aquí, la késima componente del vector C barra, multiplicado por teta, por teta gorro. Y como teta gorro es estrictamente positivo, eso implica que z gorro es estrictamente mayor que z. ¿Sale? El z barra, que es nuestro original. O sea, z barra, recuerden que es CB transpuesta por B barra. Entonces, el nuevo valor que obtuvimos mejora, ¿no? O sea, por lo cual se ha mejorado el valor óptimo. ¿Vale? Por lo cual se ha mejorado el valor óptimo. Y con esto finalizamos. Finalizamos la demostración. Que lo que estábamos diciendo desde un principio es que todo depende, o sea, prácticamente lo que podemos ver aquí es que todo depende de los coeficientes del vector YK. Ajá, o sea, nos vamos a fijar en, primero que nada, nos vamos a fijar en la condición de que el vector, sí, el vector C barra, CN barra, ajá, cumpla o no la condición de negatividad. Entonces, si cumple o no esta condición de que sea menor o igual que cero. Es la condición de optimalidad. Pues si no la cumple, significa que hay una componente, por ejemplo la késima, ¿no? Que es estrictamente positiva, ¿no? Lo que estaríamos viendo ahí. Pero perdón, ya en componentes lo escribimos de esta manera, ¿no? En CK barra. Creo que hay una componente, la késima componente es estrictamente positiva. Entonces, esa componente o cualquiera de estas componentes, porque podría haber más de una,
la seleccionamos, ¿no? La seleccionamos como variable de entrada, eso señala a la k-ésima componente. Pero si se cumple el criterio, este criterio se cumple, ¿no? Si es satisfecho, significa que hemos obtenido una solución óptima, y eso lo vemos por el criterio de optimalidad, el teorema de criterio de optimalidad. ¿Vale? Entonces con eso ya tenemos la demostración completa, y de hecho con eso ya hemos construido a nivel teórico, pues todo el método simplex, ¿no? Todo lo que justifica el algoritmo y lo que estudiamos durante el primer parcial. ¿Vale? Entonces lo que resta, lo que queda, es ver un resultado que es precisamente la justificación fundamental, por así decirlo, de la programación lineal. O sea, ahorita ya vimos que funciona el algoritmo simplex, que tenemos un criterio de optimalidad, ¿vale? Pero ahorita vamos a discutir que hay una condición, se les llama las condiciones de Karush-Tucker, que permiten dar precisamente dar un criterio de optimalidad, ¿no? Un criterio último, por así decirlo, de optimalidad, o un criterio alternativo de optimalidad. Se muestra ese porque tiene mucho que ver con la optimización no lineal, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo discutiríamos en otra ocasión. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o quedó algo por ahí que me haya quedado claro? Bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Ahorita voy a prepararles un documento. Es algo que podría escribirles en la clase, pero lo voy a escribir en un documento mejor, ya se los envío, que sería la conclusión de todo esto que hemos visto hasta ahorita. Y la siguiente clase, que sería el miércoles, nos ponemos a revisar algunos ejemplos para justificar esto. Hablamos de las condiciones de Karush-Tucker. Vamos a ver más o menos el miércoles, vemos ejemplos. El viernes discutimos las condiciones de Karush-Tucker. Y no hemos fijado fecha de examen, ¿verdad? No, todavía no, profesor. No, profesor. No, ¿verdad? Todavía no. Entonces, fijaríamos una fecha de examen. Yo creo que podría ser el de este viernes en 8, ¿no? O sea, sería que del viernes que sigue en 8, vamos a pensarlo así. Pero vamos a ver el calendario. Serían, el 12, ¿les parece bien el 12 que hagamos examen? 12 de noviembre. Creo que sí, maestro, pero no sé, ¿nos puede preguntar el martes? Bueno, digo miércoles. El miércoles quieren verificarlo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo como fecha de segundo examen. Sería ¿qué dijimos? El 12. Sí. Sí, les había dicho 12, ¿verdad? Tentativo, ¿no? A ver lo que vamos a estar discutiendo. Que ya, como les comento, o sea, vamos a ver ejemplos que nos muestran métodos simplex, pero desde otra perspectiva. Ya es el método simplex, pero
minuciosamente discutido, por así decirlo, ¿no? Después de eso vemos las condiciones de Karosh con Tucker. Vamos a ver cuál es la relación que tiene con el lema de Farkas, o con el teorema de Farkas. Y con eso bueno, nos faltaría la condición de degeneración, ¿vale? Pero quizás, bueno, lo de degeneración lo podríamos dejar para el tercer parcial, y ahí regresamos nuevamente a la parte completamente práctica, ¿no? Entonces, bueno, sería todo. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un excelente fin de semana y disfruten su puente. Ahí estamos en contacto. Gracias, maestro. Bonito fin de semana. Gracias, profesor. Sí, bye.